Hola, mi nombre es Ana María Rodríguez y hoy les voy a contar un poco acerca de lo que es el calentamiento global, las normativas que existen con relación al cambio climático y las estrategias de mitigación y adaptación ante la situación que afrontamos en la actualidad. Para comenzar, quiero mencionar algunos antecedentes importantes para entrarnos en el tema. El cambio climático es un fenómeno que se manifiesta por el aumento de la temperatura promedio del planeta. Este descubrimiento comienza a principios del siglo XIX, cuando se sospecha por primera vez que existen cambios naturales en el paleoclima, y es entonces cuando se identifica por primera vez el efecto invernadero natural. Este efecto dicta que la temperatura promedio de la Tierra es de 15 grados Celsius debido a la capacidad de absorción de la radiación infrarroja del vapor del agua y del dióxido de carbono. Este fenómeno es el que permite tener las condiciones de temperatura adecuadas para el desarrollo de la vida del planeta. Este fenómeno ha existido desde siempre, sin embargo, debido a las actividades y emisiones masivas del hombre, ha incrementado. Los gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono, el óxido nitroso y el metano retienen el calor de la atmósfera terrestre absorbiendo la radiación térmica de la Tierra, lo que a su vez aumenta la temperatura del planeta. La excesiva cantidad de gases de efecto invernadero emitida ha tenido como consecuencia el calentamiento global. Entre los sectores importantes vinculados a la emisión excesiva de gases de efecto invernadero están la agricultura, la ganadería, la producción de energía, el transporte, la construcción, la industria y, por supuesto, los residuos. Durante los años de 1950 a 1980 fue que se empezaron a recoger datos que demostraban que las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera estaban aumentando muy drásticamente, y por esta razón es que en 1988 se creó el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, igual llamada IPCC. Esto se dio por iniciativa del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y en 1990 es que se da a conocer el primer informe que afirmaba que el calentamiento atmosférico de la Tierra era real, y se pide a la comunidad internacional que tomara cartas en el asunto. Las conclusiones del IPCC alentaron a los primeros gobiernos a aprobar la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y esta entró en vigor el 21 de marzo de 1994. La IPCC reconoce la existencia de un cambio climático, atribuye a los países industrializados la responsabilidad y busca estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero a un nivel que impida interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema climático. Hoy en día el IPCC cumple básicamente con la función de examinar las investigaciones realizadas en todo el mundo y publicar los informes con relación al cambio climático. La Conferencia de las Partes, o igual llamada COP, es la cumbre anual que realiza la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y en esta se reúnen 196 países que son los que conforman a las partes. Durante esas conferencias es que se adoptan las decisiones con respecto a las estrategias necesarias que deben de tomar los gobiernos para poder alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Dentro del marco normativo con relación al cambio climático en nuestro país, existe la Ley General de Cambio Climático. Esta entró en vigor en el año 2012 y su objetivo principal es el de establecer disposiciones para enfrentar los efectos del cambio climático y regular las acciones para la mitigación y adaptación que tenemos en México. Las metas aspiracionales de esta ley son la de reducir en un 30% las emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a la línea base en 2020, reducir un 50% de emisiones de gases de efecto invernadero al 2050 en relación con las emitidas en el 2000, y promover que la generación de energía eléctrica proveniente de fuentes de energías limpias alcance por lo menos 35% para el año 2024. Ahora, hablando un poco acerca de lo que son las estrategias de mitigación y de adaptación con respecto al cambio climático. La mitigación viene siendo la aplicación de políticas y acciones destinadas para reducir las emisiones y mejorar los sumideros de gases y compuestos de efecto invernadero. Algunas de las estrategias de disminución de emisión desde la fuente de gases son la de implementación de transporte sustentable, el manejo integral de residuos sólidos y la implementación de tecnología para las energías limpias y renovables.
y por el otro lado, el manejo forestal sustentable, la reforestación y el manejo integral de las áreas naturales protegidas contribuyen a la mejora de los sumideros existentes de gases de efecto invernadero. El potencial de mitigación se refiere a la magnitud de reducción de emisiones de un sector a partir de una serie de supuestos. Se dice que un sector tiene mayor potencial de mitigación cuando se mitiga una mayor cantidad de toneladas de dióxido de carbono equivalentes respecto a otros sectores. En un documento de estudio del cambio climático en América Latina llamado Medidas de adaptación frente al cambio climático en América Latina y el Caribe, se expusieron las medidas de política pública de adaptación y mitigación utilizadas por cada región. En esta revisión se hizo con base a las comunicaciones nacionales en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y en el documento se presentan las medidas de mitigación por sectores prioritarios en México. Dentro de los sectores están los de energía, transporte, residuos, uso de suelos, y de la misma manera se presentan las medidas que se tienen que tomar para poder afrontar los problemas de cada sector. La adaptación frente al cambio climático viene siendo las iniciativas y medidas encaminadas para reducir la vulnerabilidad de los sistemas naturales y humanos ante los efectos reales o esperados de un cambio climático. En México tenemos un proceso de adaptación que consta de 4 fases. Estas fases buscan la mejora de políticas públicas en materia de cambio climático para evidenciar y evaluar la vulnerabilidad que vive nuestro país. La primera fase consiste en evaluar la vulnerabilidad actual y futura. La segunda, la de diseñar medidas de adaptación. La tercera, en implementar estas medidas. Y por último, la del monitoreo y evaluación. Todas estas forman parte de las políticas que se aplican dentro del marco normativo de la Ley General de Cambio Climático, en la Estrategia Nacional de Cambio Climático y el Programa Especial de Cambio Climático del país. Las medidas de adaptación al cambio climático buscan generar los ajustes necesarios para dar respuesta a los impactos previstos o experimentados del cambio climático, mediante la disminución de la vulnerabilidad de poblaciones humanas, de los sistemas productivos, la infraestructura estratégica y el favorecer la resiliencia de los ecosistemas. Como conclusión final, estamos enfrentando una profunda crisis estructural como consecuencia de haber llegado a los límites del planeta, lo cual no es solo un problema de elevación de temperatura, sino de destrucción global de las condiciones que hacen posible la vida en el planeta y la relación del ser humano con la Tierra. Para poder lograr una armonía con la naturaleza, se requiere de la aplicación real de estas políticas y de nuestra contribución individual y de las organizaciones de la sociedad civil. Nadie está a salvo del impacto del cambio climático, por lo cual es importante tomar las medidas necesarias antes de que se nos sea muy tarde. Gracias.